Este pez tan feo y fascinante es un rape. Se le conoce como AF-67 y es un autor de uno de los descubrimientos más demoledores de los últimos siglos. El rape AF-67 formaba parte del proyecto Haliad de la Universidad de Plymouth. Seleccionaron a 77 especies abismales y los equiparon con microcámaras y dispositivos rastreadores para explorar a través de ellos las profundidades marinas. Una vez instaladas las microcámaras y las balizas de seguimiento, AF-67 fue liberado en el Océano Índico, con la esperanza de que decidiese sumergirse en la fosa abismal del Lamurrino. Se trata de una fosa con una profundidad de unos 10.500 metros. AF-67 la buceó hasta el fondo. El rape fue uno de los pescados elegidos para este proyecto, porque cuenta con su propia fuente de iluminación. Eso es importante para obtener imágenes a 10.500 metros de profundidad, donde la única luz solar que brilla lo hace por su ausencia, donde las cosas no emiten calor. Una vez recuperado, este rape obtuvo decenas de imágenes interesantes, pero no especialmente relevantes. En su mayoría, videos de otras criaturas abismales que ya figuraban en el catálogo de los biólogos marinos. Pero entre tanta información irrelevante, AF-67 hizo un descubrimiento inesperado. En un primer momento lo confundieron con el cadáver de un cachalot. Tras analizar algunos de los frames con detenimiento, se dieron cuenta de que era un artefacto de fabricación humana, probablemente un submarino hundido, hipótesis que confirmaron al ver esta esvástica en el fuselaje y este número de serie. Esa matrícula permitió identificar el aparato, el U-515, un submarino nazi que produjo muchos quebraderos de cabeza a los servicios de inteligencia estadounidenses y dio mucho de qué hablar en el mundo de las conspiraciones. ¿Por qué? Porque ese submarino desapareció cuando transportaba en su interior la campana de Guldenbach, un artilugio desarrollado por científicos nazis a finales de la Segunda Guerra Mundial, diseñado para viajar en el tiempo. Los más escépticos daban por hecho que los nazis nunca consiguieron hacer funcionar la campana. Los más osados fantaseaban con la posibilidad de que la desaparición del U-515 demostrara justo lo contrario. El submarino se esfumó sin dejar rastro porque viajó en el tiempo. Las mentes más calenturientas planteaban incluso que el propio Hitler iba a bordo del U-515 y escapó hacia otra época activando la campana del submarino. Cuando recuperaron el rape AF-67, recompensaron sus servicios diseccionándolo para practicarle una autopsia y hallaron en su estómago y en sus células síntomas de que había estado expuesto a isótopos radiactivos. La clase de radiación que, según físicos de la Universidad de Plymouth, podría liberar, siempre en teoría, un dispositivo destinado a alterar los parámetros espacio-tiempo. Disponiendo de estos datos, se barajó una hipótesis bastante sugerente, y si los tripulantes del submarino, una vez encallados en el fondo de la fosa abismal, en un intento desesperado por escapar, decidieron activar la campana, y si la campana viajó realmente en el tiempo. Para corroborar o desmentir esa locura, los investigadores de Plymouth estudiaron a fondo los escritos de uno de los científicos más crípticos y portentosos que ha dado nuestro siglo. Me refiero a Ilja Ladenek, ingeniero serbio discípulo de Nikola Tesla. Trabajó diseñando tecnología avanzada para los nazis hasta que el gobierno de Estados Unidos lo rescató con el contexto de la operación Paperclip para beneficiarse de sus conocimientos. Ladenek fue uno de los artífices de la campana de Guldenbach. Según sus cuadernos de investigación, el artefacto era capaz de desplazarse a través de la cuarta dimensión, permitiendo viajar a través del tiempo a cualquier objeto en un radio de 8 metros desde su epicentro. Pero según los apuntes de Ladenek, esa tecnología tiene unos límites. La campana solo es capaz de viajar al pasado. También figuraba en los apuntes del ingeniero serbio el año exacto al que Hitler pretendía retroceder en la campana, el 12.103 a.C. Esto, en un principio, hizo que los investigadores de Plymouth descartasen la idea de que el U-515 hubiese viajado en el tiempo. ¿Por qué? Porque en ese caso el submarino, al hundirse en la fosa abisal, además de transportar la campana, se habría posado encima de ella. La campana habría permanecido desde hace milenios esperándose a sí misma en el fondo del mar, y las imágenes del rape no mostraban ningún objeto además del U-515. Fue Margaret Kanker
catedrática de astrofísica de la Universidad de Plymouth, quien se dio cuenta de que estaban cometiendo un pequeño error. No estaban contando con la rotación de la Tierra. La campana viajaba en el tiempo, pero no en el espacio. Mientras que se desplaza a través de los años y los siglos, el planeta gira en la latitud correspondiente a la fosa Lanurrino, a más de 1000 km/h. Por si fuera poco, la angulación del eje de rotación de la Tierra también ha cambiado. En otras palabras, un objeto que retrocediese al año 12.103 a.C. no aparecería en el mismo punto geográfico en el que inició su viaje. Kankler hizo los cálculos teniendo en cuenta los cambios en el eje y la velocidad de rotación a lo largo de los últimos 14.021 años, y llegó a la conclusión de que la campana, de haber retrocedido hacia la fecha para la que estaba programada, habría llegado aquí, una zona inhóspita del Himalaya, a casi 5.000 metros de altura, dentro de lo que hoy en día conocemos como el Tíbet. La Universidad de Plymouth envió una expedición express a esa zona del Tíbet. ¿Encontraron allí la campana? Por supuesto que no, pero hallaron restos metálicos que pudieron pertenecer a ella, y aún más importante, isótopos radiactivos idénticos a los del rape AF-67.